¿Te has puesto a pensar qué aprendiste en tu familia sobre el dinero y cómo esto ha repercutido en tu vida adulta? Porque el dinero rara vez tiene que ver solamente con números. Pues bienvenida, bienvenido a este nuevo podcast en donde hablaremos acerca de la familia y el dinero. En los próximos minutos te vamos a contar un chorro de cosas bien interesantes. Esperemos que te quedes y nos escuches. Así que bueno, pues vamos a empezar por ahí y me gustaría que iniciáramos con cuestiones que son datos, digamos, curiosos acerca de este tema, ¿no? Porque ahora hay muchas investigaciones acerca del dinero y bueno, hay un término llamado hasta neuroeconomía y cosas Ajá, así que ajá. hablaremos al ratito, pero fíjate, qué interesante. Hay dos que me parecieron que además me tocaban un poco a mí, ¿no? En cuanto al tema con el dinero. Uno es que tú sabías que pagar en efectivo duele porque pagar con tarjeta, que es como actualmente, la verdad, la mayoría de las personas pagamos, Sí. anestesia. O sea, hay como se están haciendo investigaciones que tienen que ver con esto, que te digo que es neuroeconomía, que demuestran que cuando tú pagas con una tarjeta de Ujú. crédito, en realidad sientes menos dolor. Sí. Porque claro, el dinero pues está ahí, pero como en una nube imaginaria, y entonces es como si anestesiaras eso en ese momento. Que si pagaras con dinero, que sí estás perdiendo ahí, sería diferente. Claro. Eso es muy interesante. Eso es muy interesante porque además habla de la capacidad que tenemos en cuanto a neurológicamente cómo la concepción es completamente diferente. También por eso hay estudios en los que se dice que cuando compras en línea tampoco sientes esa pérdida, ¿no? O sea, Sí, una cosa es que tú estés en un establecimiento y bueno, des tu tarjeta, no la sientes, pero en línea creo que la sensación es aún menor, o sea, porque es un clic, ni siquiera sacaste la tarjeta, nada. Entonces, esto, como vamos a ver en un ratito, neurológicamente tiene concepciones completamente distintas. así Y eso es. me parece muy interesante. Lo increíble aquí es que prácticamente todos y todas compramos muchísimo Sí, actualmente en línea sí, o con tarjeta de crédito. sí, sí, Entonces sí, tenemos sí. que tener muchísimo cuidado con esas compras. Otro que me pareció, otra investigación que me pareció brillante es un estudio de Elizabeth Dunn de la Universidad de Columbia, en donde encontró que las personas sentían mayor bienestar cuando gastan por los demás. Ese a mí me encanta Mm. porque me pasa un montón. O sea, cuando las personas gastan en regalos, cuando tienen experiencias compartidas, ¿no? O Ajá. donan o algo, eso incrementa muchísimo su bienestar, Ujú, ujú, ¿no? Que cuando son cosas que solo son para uno mismo. ujú. O por ejemplo, cuando son cosas que tienes que comprar que no quieres, como calcetines, como Exacto. pagar el seguro, Así como, ¿no? O es. sea, eso te da cero felicidad, sino que la sensación es de una pérdida mayor, Que ¿no? en realidad, pues eso tendría que darte, Todas. pues toda la felicidad, porque Sí, imagínate, estar sí, pagando tu seguro claro, te habla de que estás cuidándote, de que estás viendo hacia hacia el el futuro futuro. Ujú. y no lo sentimos, Y no lo sentimos. o no sentimos tanto bienestar. Exacto. Yo encontré una muy interesante que le llaman contabilidad mental ¿Ok? y me encantó porque dice que los seres humanos tenemos una contabilidad mental en cuanto a nuestro salario, como que tenemos muy claro cuánto es lo que percibimos y cuánto es lo que podemos Ok, gastar o ahorrar. ok. Y que esta contabilidad mental nos sirve como para decir, este dinero es muy valioso, que cuando son bonos, regalos, te Ya. ganaste algo, ese dinero de alguna manera se pone como en otro compartimento de nuestra mente y se ve como menos valioso. Ok. Entonces es más fácil que gastemos ese dinero, el aguinaldo, los bonos, porque es como, es un extra, ¿no? Como que todo lo que pensamos en nuestra cabeza que es extra lo gastamos más fácil. Cosa que me parece también muy interesante, porque al final pues Sí. es un solo ingreso, por decirlo de una forma. El bono de puntualidad que Ajá, existe, no sé por qué existe en este país, hay muchos otros, pero bueno, que existe, pues ajá. sí, siempre es algo como, ay, pues me daría un lujito, ¿no? Con el bono Exactamente. extra. Que cuando con tu salario no te darías ese lujito, Así es. ¿no? Ahora, creo que aquí lo interesante es que con el dinero no solo compramos cosas. O sea, de lo que vamos Sí. a hablar es que con el dinero están involucradas un montón de emociones, Ujú. tiene que ver con identidad, Sí. con estas ideas y con estas creencias que tú fuiste adquiriendo desde niño,
que tuviste en tu dinámica familiar y que fuiste viendo y que pueden ser muchas, desde una casa donde ahorraban muchísimo Ajá, hasta un nivel en donde incluso se perdieran como de de ciertos ciertas. Ujú, gustos, ¿no? O sea, hubiera como una sensación de carencia sí, por ahorrar, hasta el otro extremo, hogares en donde se despilfarrara todo el dinero, ¿no? Y ahí fuimos aprendiendo, es sí. como nuestro primer contacto con el dinero. Exacto, que es interesante en el sentido en que a veces no pensamos por qué gastamos como gastamos. Sí, Y tiene que ver con estas primeras enseñanzas del dinero, que tiene que ver completamente. desde si te daban o no domingo, si tú con ese domingo qué hacías, si lo ahorrabas, si lo gastabas. Tiene que ver con un chorro de cosas, desde los discursos familiares de hay dinero, no hay dinero, Sí, ahorita no podemos gastar. sí. Todas esas cosas se internalizan y justamente de ahí viene la pregunta ¿no? con la que abrimos el programa. ¿Cómo eso que yo escuché ha afectado mi vida el día de hoy? Así es. Entonces es bien interesante porque, como bien dices, también hay un chorro de investigación en la que cada vez es más demostrado que sí influye y que sí lo jalamos en nuestra historia y que tendemos a repetir esos patrones. Completamente. Yo creo que una pregunta, sí, básica que me llevó a este tema es, ¿cómo gastaban el dinero en mi casa? Ujú, ¿No? O sea, ¿de qué manera? ¿En qué cosas restringían, sí. qué cosas permitían? Ujú. Incluso cómo estaba. O sea, ¿lo veías? Ajá. ¿No lo veías? ¿No? Te daban dinero para la cooperativa porque había gente que le daban un montón y podía comprar un montón de cosas, Sí. ¿no? Ahora creo que incluso las cooperativas en la escuela van como cargando, ¿no? Como una tarjetita. Y entonces los niños tienen un cierto límite. O Wow. sea, tú Ajá. tienes, ¿no? 50 pesos para gastar, pero hay el que tiene, o sea, el El rico que riquillo. trae 200 varos, ¿no? Ujú, Y ujú, es un montón y se puede comprar un chorro de cosas. ujú. Todas vanas, por supuesto, ¿no? Sí. Pero de hecho es eso, el reflexionar en qué creencias, por ejemplo, de carencia, Ajá. ¿no? Había en casa. O sea, algo que creo que he escuchado mucho es el dinero, a veces para obtenerlo hay que trabajar un montón, ¿no? O sea, si no te esfuerzas hasta casi, casi, Sí, 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 es- sangrar, estar ¿no? harto, cansado. Imaginariamente, ajá. Ajá, como estas familias que viene de esto se hace con mucho Mucho trabajo, ¿no? esfuerzo. Aunque te tengas que sacrificar a ti mismo en el camino, Ujú, ¿no? ujú, Solo así se hace dinero. ujú. Esa es una creencia, Es una creencia. ¿no? Ujú. Que podemos ir modificando. Ahorita, igual más adelante, podemos ver como de qué forma también podemos cambiar Claro, como esas creencias, claro. ¿no? Ahora, yo encontré algo de dos investigadores, padre e hijo, que son los clones, no sé si lo Ajá, estoy diciendo bien, pero ellos hablan por primera vez de un término al que le llaman guiones financieros o money sí, scripts. Y me pareció muy interesante porque tiene que ver con esto, tiene que ver cómo en nuestra mente vamos desarrollando estos patrones y cómo afectan en nuestra vida. Y lo más interesante me sí, pareció que existe un inventario como tal, o sea, hay una prueba que tú puedes hacer que te dice cuáles son tus guiones del dinero. Y como que los cuatro categorías son la ok. adoración del dinero, la evitación del dinero, el estatus del dinero y la vigilancia del dinero, Ok, a ver, ¿no? ¿puedes repetirlas otra vez? La adoración del dinero, La adoración. la evitación del dinero, Ujú. el estatus del dinero y la vigilancia del dinero. Ok, Que justo creo que tiene que ver con estas cosas que estás diciendo, ¿no? las Pues las creencias, creencias. Yo ¿no? creo que lo que estos investigadores analizan es justamente la creencia del dinero, que en Así es. muchas ocasiones creo que una de las primeras cosas, y al menos en nuestro país, ¿no? El dinero, a mí me llama la atención, por ejemplo, el estatus del dinero, ¿no? Ujú, ujú. En este país, cuando menos, el dinero nos da estatus, ¿no? Quien tiene más dinero tiene más estatus. Así es. Y esa también es Por una creencia que supuesto. tenemos de que el que tiene más dinero, voy a entrecomillar, es más valioso que yo, que Sí. tengo menos. Y esa es una creencia, Es que es eso, hay narrativas familiares, ¿no? Que son estas formas, pues sí, de de interpretar interpretar lo la que realidad. tienes, de Ajá, interpretar la realidad. Pero también hay estas narrativas colectivas, ¿no? Que se claro, deben dar por el país, por la región, por la zona, porque no es lo mismo la Ciudad de México que a lo claro, mejor en un lugar en la sierra, claro. ¿no? Pero son estas, ¿cómo se concibe este tema? ¿Qué creencias hay alrededor? Ujú, ujú, ujú.
Otra que yo, por ejemplo, veí que me llamaba mucho la atención es la creencia, pero de abundancia. Ajá. Todas estas, es importante Aclarar. destacar, que tienen una carga emocional, ¿no? Sí. La creencia de abundancia es esto un poco que decías, ¿no? El dinero da poder. Ujú. Sí, ¿no? En un país como México sí lo da, Sí, sí lo da. muchas veces. En otros no, Ujú, ¿no? Creo ujú, que, digo, al ujú. final creo que sí puede ser una idea, pero no creo que pueda ser el único recurso que da poder, ¿no? Sí, sí, sí. O si tienes, vales, ¿no? O Ajá. uno que me encanta es don dinero. O sea, es un don. O sea, es un Sí, señor, me claro. imagino, un señor grandote, ¿no? Fuerte, o ¿Sabes sea. yo a quién me imagino? Sí, sí. A la imagen que tienen en el Monopoly, ¿no? Un Exacto. viejito Pero ese está perfectamente como enanito, ¿no? arreglado, ¿no? O sea, es Exacto. todo lo que comunica es dinero, ¿no? Sí. Es poder, es poder adquisitivo, pero poder entre la gente, pero estatus, o sea, y todas esas cosas son creencias que tenemos muy ligadas al dinero, ¿no? Sí, a la felicidad, ¿no? A mí me Incluso, encanta pensar en esta chica que no la sigo, pero he escuchado muchas cosas. Georgina, ¿no? La esposa de Cristiano, no tengo ni ¿no? idea. Bueno, Ujú. pues ella tiene como su blog y una serie de cosas en donde, pues sí, todo tiene que ver con esta opulencia, ¿no? Ujú. Y el dinero y las vacaciones extraordinarias y los bolsos carísimos y la ropa carísima, ¿no? Y ahora ella es un símbolo, ¿no? De la mujer actual con varo, Ya. ¿no? O Ok, sea, ok. entonces ahí la creencia es, si tienes dinero, pues puedes Puedes lograr hacer lo eso. que quieras y Ujú, además eres súper feliz, ujú, porque pues, lo que ujú. ves de Georgina es todo Todo felicidad, felicidad, claro, ¿no? claro. Y luego otra que tiene que ver con eso, que creo que tiene que ver con esto que estamos hablando, es el Sí. efecto, ¿no? Que provoca el querer, como dicho coloquialmente, apantallar. Cuando Ajá, menos en esta sociedad, en nuestro México actual, mantener una imagen de prosperidad es importantísimo. Y sí. entonces, volverte una persona, un gran anfitrión, pero que hace fiestas enormes, pero que hace bodas increíbles, pero que eso te da un estatus, ¿no? Es como yo pongo todo esto al servicio, entre comillas, de los demás, porque eso me da a mí, ¿no? O sea, poder gastar y no solo gastar, que los otros vean que he Sí, gastado un montón, me da a mí valor. así es. Y es algo que sucede y sucede mucho y es sumamente como deseable. Creo que aquí lo interesante es que ese es el valor que se Exacto, da a la persona, ¿no? Al exacto. menos esto que dices, como aparentar. El que dirán es Tendríamos que importante. pensar, pues sí, qué creencias afectivas, por ejemplo, Ujú, hay detrás de eso, ujú, ¿no? Si yo ujú. no tengo esta gran fiesta o estos zapatos carísimos, entonces tal vez pues, sería una persona insegura o con muchísima ansiedad Ujú, o con muchísimas depresiones, ujú, porque muchas veces detrás de eso hay una persona de este tipo, ujú. ¿no? Por eso es que es importante pensar, bueno, ¿cuál es tu relación actual con el dinero? O Ajá. sea, hay una serie de creencias que tú ya tenías, pero ahora tú cómo lo vives. ¿Y qué quiere decir? Sí, ¿No? ¿Qué quiere decir de mí o qué quiere decir de mi historia que yo tenga esta relación con el dinero? Porque si para mí lo importante es que los otros lo vean, tiene que ver con un autoconcepto mío, sí, ¿no? De aprobación, de validación externa que no estoy teniendo probablemente internamente. Y eso es importante. Es importante sí, ver por qué tengo que estarle enseñando continuamente a la gente como mi posición o pues mi manera de gastar o de proveer o de tener ingresos también. así es. O estas creencias como que el amor se demuestra con regalos, ¿no? Ajá, Que en realidad, o sea, es como poner el afecto en consumo. ajá. Esto que pasa muchas veces con los niños, ¿no? Yo lo veo Sí, 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 mucho sí. en con padres que están separados y entonces en donde uno de los padres, normalmente la verdad es que es el Te papá, entendí, compadres. Y yo, ¿qué tienen que compadres, ver no, los compadres aquí? con papás, ¿no? Que están divorciados y que los papás como que intentan dar Sí, afecto por medio de cuestiones materiales. sí, llenar esos espacios.
cuando en realidad, pues bueno, todos sabemos que lo que realmente impacta en la vida y en la personalidad de un niño De un niño. son las experiencias, Exactamente. ¿no? No tanto las cuestiones materiales, porque además eso es como ir, es como una bola de nieve, porque cada vez tienes que ir dando más. Exactamente. Entonces tienes que tener cuidado también con eso, ¿no? Aquí yo tengo otro que me gusta como otra idea, que es justamente como una de las contrarias, ¿no? El dinero es sucio, la gente rica es mala, Sí. seguramente hicieron algo chueco, ¿no? Y como que sería el guión como de la evitación, ¿no? Sí. ¿Y qué te lleva a sabotear tu propio éxito financiero? ¿No? Tu propio éxito financiero, tu capacidad de ahorro, porque tú, otra vez lo hemos hablado en otros programas, no te quieres sentir en ese espacio, ¿no? Si la gente rica es sucia, pues yo no quiero ser sucia ni fea. Claro. Entonces no me voy a acercar a eso. Sí, y otra vez, pensémoslo en un niño pequeño, una niña pequeña que está escuchando estos discursos familiares, nunca quiero llegar a ser fea. Entonces probablemente voy a sabotear la manera en la que yo puedo percibir dinero en el futuro. Y te digo una cosa, creo que son temas, ¿no? El dinero es algo que yo creo que muchas veces ni siquiera en pareja se toca. No, es terrible. Que debería de ser algo que incluso antes de tener hijos Ujú. podría ser algo a discutir, ¿no? A poner en la mesa. ¿Cómo lo concibes tú? ¿Cómo lo concibo Sí, yo? sí. ¿Cómo queremos enseñar a este ser humano que tendremos entre nosotros? Porque como es un tema que no se habla, se vive así Sí. y se va como dibujando ya con las experiencias, luego pues ya quién sabe qué estás enseñando, ¿no? Ahora creo que hay cosas muy lindas. Yo el otro día platicaba con una persona que da justamente talleres para niños y que se enfoca en que los niños conozcan la importancia del ahorro. Porque Ajá. ella decía, mis padres desde pequeña me enseñaron que el ahorro era fundamental. Ujú, Y ujú, empecé con una alcancía ahí chiquitita, ujú. ¿no? Y le daba un valor importante al dinero y no guardaba lo que me sobraba. Guardaba una parte importante de lo que me daban. Y hoy me Exacto. dedico a ese tema y a compartirlo con niñas y niños. Ujú, Pareció ujú. súper valioso, la verdad. Porque además es muy diferente ahorrar lo que te sobra a dedicarle una cantidad de tu ingreso al ahorro. Eso es Exacto. completamente diferente. Porque si tú le das una cantidad, o sea, se vuelve como un gasto fijo, entre comillas. Sí. De otra manera, es solamente lo que me sobra cuando me sobra y si no me sobra, pues no pasa nada. Y eso es algo que justamente en México no tenemos esa conciencia financiera y de ahorro y yo creo que es grave, ¿no? Porque en nuestra generación ya nadie nos va a jubilar, entonces Así nosotros es. vamos a tener que vivir de lo que ahorremos. Sí, de hecho dicen que hay que pensar como en tres cosas, ¿no? Ujú. En qué gastas, en qué ahorras y qué Ajá, compartes. O sea, que ajá. esas son como las tres cosas. Ujú. Y pensar, y lleva, yo creo que lleva tiempo reflexionar estos temas. O sea, Claro, realmente en qué gasto. Y claro. además, qué gasto. Porque no es un pantalón, es seguridad, Sí, ¿no? exacto, No es exacto. Un una. teléfono nuevo Exacto, es es estatus. estatus. ¿Y qué hay detrás de ese estatus? Ujú. Que ese es un buen ejercicio que se hace o se puede hacer a veces en una sesión de terapia y que podemos comentarlo rápidamente, ¿no? O sea, recordar Ujú. de tu infancia alguna frase o idea o narrativa familiar que había, Ujú. ¿no? La que tú quieras. O sea, el dinero no alcanza, em, No hay dinero en este momento, no hay dinero que no alcance, hay dinero que ¿no? alcance, o por el contrario, solo se vive una vez, ¿no? Vamos a gastarlo, Dios proveerá, Exacto. ¿no? Que son este tipo de Sí, sí, frases que se sí. oyen muy comúnmente y que te llevan o a estar hiper alerta del dinero o a ser sumamente desprendido Pero piensa en una de en esas una de ellas. ideas, ¿no? Ujú. Y que tú hayas escuchado en casa y que además la tengas ahí, ¿no? Y ahora, como siguiente paso, es identificar la emoción Ujú. acerca de esa. O sea, a mí, por ejemplo, la idea de, no sé, ¿no? La gente cambia con el dinero, ¿no? Bueno, pues me hace pensar entonces que yo no puedo confiar en todo el mundo, ¿no? Porque habrá gente que a lo mejor tenga dinero y que ya no sea muy confiable, ¿no? Porque cambia. Ajá. Que habrá quien sí, habrá quien no, pero esa sería como, no sé, la inseguridad sería como la emoción, ¿no? Ajá, ajá.
si le pusiéramos una. Y como tercer paso, observar como el impacto que tiene actualmente en mí. O sea, si yo escuché eso, preguntarme, ¿realmente yo en este momento de mi vida adulta pienso que la gente cambia con dinero? Ujú. ¿Es así o no? ¿Me lo he cuestionado o no? Porque a lo mejor yo digo, pues no, yo la gente la verdad que conozco que lo tiene, pues no, sigue siendo, no, Quien yo son grandes conocía. amigos y quien yo conocía y pues o sea, qué bueno cuestionarnos las ideas que nos pusieron en nuestra cabeza y que ya no nos sirven, Ujú, ujú, ¿no? ujú. Y entonces algo interesante es ver si esa creencia te limita o no al día de hoy, pero lo más importante es reformular la creencia. O sea, Sí. ¿cómo vas a reformular esa creencia? Ujú, ¿Si realmente crees que la gente con dinero cambia? Si tú lo crees, tú lo has vivido o no. ujú, ¿Y cómo puedes reformularla? ujú. Sí, preguntarte, ¿No? el primer paso es preguntarte y el segundo paso es, si creo que no, entonces, ¿hacia dónde lo voy a llevar? Creo que Exacto. la gente con dinero puede ser de confianza, ¿no? Creo que la gente que eh, tiene más dinero que del que tuvo antes se mantiene como es, ¿no? O sea, pero en esta idea de ir transformando esa creencia a lo que hoy se ajuste con tus creencias, Así ¿no? es. De adulto. Sí, porque en estas ideas, pues hay gente que cambia con el dinero, pues Pues sí, sí. y hay gente que cambia con una enfermedad, y hay gente que cambia con un duelo, y hay gente que cambia con cambiar de país. O sea, la Ujú, gente cambia, ujú, no ujú, cambia solo por el dinero, ujú, pero si no nos cuestionamos estas ujú, creencias, ujú. vamos a seguir teniéndolas como algo que está impuesto en Y nosotros. las mismas, el mismo tipo de experiencias, porque las creencias sí marcan nuestra interpretación de la realidad. Así es, completamente. Ahora, creo que ahí el tiempo va avanzando, pero creo que podríamos platicar acerca ya de algunos estudios, ¿no? Que se hacen Ujú. o que se han hecho acerca de este tema, o sea, del dinero y las emociones, ¿no? Hay aquí una investigación de la Ajá. Universidad de Stanford, del doctor Knudson. Knudson. Estos doctores tienen apellidos muy raros. Me disculpo de antemano por todos los que he dicho Es mal o diré. que son raros porque hacen cosas muy Muy, nuevas, muy, ¿ves? muy inteligentes. Exacto. Es de la neuroeconomía que Economía. decías hace ratito, Yoli, y usan resonancias magnéticas, cosa que me pareció muy interesante. Recuerden que las resonancias magnéticas lo que hacen es señalar las partes del cerebro que se activan o se inhiben dependiendo de la actividad que estás haciendo. Bueno, entonces este estudio de la Universidad de Stanford lo que hace es que traquean la actividad cerebral durante las decisiones de compra, Ok. ¿no? Cuando estás Ujú. decidiendo o no decidiendo. Acuérdense que cuando compramos se despliega en nuestro cerebro la actividad de la dopamina que nos da la Ujú. recompensa. Entonces eso nos gusta mil. Pero por otro lado, lo que decías, Yoli, también se despierta la ínsula que está asociada al dolor porque tengo que gastar. Sí. Entonces eso es Es que sí exactamente, duele. es que sí duele. Sí duele. Sí duele. Entonces, eso es exactamente lo que este doctor concluyó, que sí se activa el núcleo que está asociado con la dopamina cuando es obviamente un producto atractivo, pero que cuando se muestra el precio, a veces la ínsula nos da dolor, Dolor. literal. Y entonces ahí es cuando depende si estamos dispuestos a soportar el dolor por lo que queremos o de plano decimos muchas gracias, otro día. Sí. Me pareció muy interesante. Que justo ahora una de las recomendaciones que yo creo que surgen de estas investigaciones es que cuando vayas a comprar algo, si dudas, y si no, creo que también, regreses al otro día. Sí, No lo hagas en ese momento, porque entonces no lo estás haciendo completamente con la emoción, exacto. que por eso es que aparecen estas cosas como la neuroeconomía, Economía, ¿no? Porque exacto. decían, pues aquí no solo tiene que ver, cuando una persona gasta, no solo tiene que ver la razón, también tienen que ver sus emociones, Ujú, ¿no? ujú, ujú, Y entonces investigaban y decían, pues sí, hay cuestiones que se prenden en el cerebro que tienen que ver con el dolor, con el placer, ujú, ¿no? ujú. Porque también hay cosas que compras y que, ¿Qué híjole, dices? Qué te maravilla. llena, sí, te llena de emoción, Sí, sí. digamos, de algo
alegría, Porque de... es verdad también, ¿no? Ujú. O sea, también eso es cierto y existe como fenómeno Sí, cuando el dinero nos da ese placer que a veces necesitamos. Entonces, no es de sorprender que cuando estés pasando por un momento triste te vayas de compras y te sientas mejor. así es. Porque sí te sientes mejor, porque sí segregas dopamina y acuérdense que la dopamina nos hace sentir muy bien. Sí, la verdad es que sí, pero sí creo que tendríamos que reflexionar más en Sí. esto que decíamos, ¿qué estás comprando? Y por ¿No? O ejemplo, ahí sea, hay un tip bien interesante en cuanto a, por ejemplo, las compras en línea, que dicen, ponlo en tu carrito, no lo compres. sí. Si una semana después sigues diciendo, sí lo necesito y sí lo quiero, cómpralo. Pero es que luego el carrito ya tiene un buen, Pero fíjate, Yoli, es lo que pasa. tú no sabes cuántas cosas yo he quitado de mi carrito. No, sí, yo O sea, también, que veo que tengo 10 cosas y digo, esto no, esto no, pero esto sí es no. un buen Es ejercicio, un es gran verdad, ejercicio. La verdad es que es un gran es ejercicio. verdad. Pero en realidad es eso, yo creo que lo que se ha encontrado en estas investigaciones, y hay que reflexionar, es que el gastar no solo tiene que ver con la razón, tiene que ver, insisto, con Con el la emoción. placer, con el dolor y Ujú, también con el miedo. ujú. Normalmente la forma en que utilizamos el dinero tiene que ver con miedos, ¿no? O Sí. sea, me voy a comprar todo esto para que Ujú, me vea de alguna forma, para que nadie se me acerque, para que... ¿Cómo ujú, gastas? ujú, ¿No? ¿Qué ujú, haces con eso ujú. que ganas? Es importante. Y ahora creo que algo antes de irnos que me gustaría Sí, retomar es justamente el tabú, ¿no? O sea, que el dinero es un tema tabú sí, y que tenemos que sacarlo de ahí. O sea, qué más saludable tener un amigo o una amiga que son financieramente muy saludables y poderle decir, sí. oye, dime cómo le haces. Ujú. El dinero es tabú, no nos gusta hablar de eso, hemos escuchado durante toda nuestra vida, nunca digas cuánto ganas, cuánto debes, cuánto a nadie le cuentes. La verdad es que, digo, sí, también es con esta idea de es que hay envidias y la gente y todo, pero qué más saludable que decirle, oye, ayúdame, estas son mis cuentas, ¿cómo le hago? ¿Cómo no entro en esa bronca que tuviste tú? ¿Qué Sí. puedo hacer? Oye, tú eres bueno en las finanzas, ayúdame a arreglar las mías, ¿cómo puedo empezar a ahorrar? Estas cosas deberían de ser mucho más naturales. Y como dices, con tu pareja, con tus padres, porque tienes que encontrar una manera que te venga bien a ti, Así es. a tus posibilidades que pueden ir cambiando y todo bien, pero tienes que aprender a reconocer de entrada estos guiones, ¿no? Yo creo que ese es un primer gran paso, o sea, hablarlo. Hablarlo. Como muchos de los temas, el dinero también, esa sería una recomendación, Ujú, ¿no? Darte cuenta de estas creencias, ujú. de estas narrativas que tienes, ¿no? Reconocer qué emociones despierta en ti Exacto. el dinero. Creo que dos preguntas importantes es, ¿cómo afectan estas frases, estas ideas en mi vida de hoy, en mis decisiones de hoy? Sí, ¿No? ¿Y qué me hacen sentir? Porque creo que en ese sentido puedes ir desmenuzando cómo completamente. quieres empezarte a comportar de ahora en adelante. Y siempre tienes una nueva oportunidad. Siempre. Estamos muy cercanos de la quincena, así que tal vez es bueno hacer este ejercicio, Es un buen incluso hacerlo ejercicio. en papel. Recuerda que hacerlo en papel también es muy enriquecedor porque el Sí, cerebro hace que vayas decodificando una serie de de cosas. acuerdo. Escríbelo, ¿no? Escribe pues sí, tus creencias acerca de la riqueza, de la De la abundancia, de la pobreza. pobreza, de la Exacto, carencia, ¿no? exacto. Y creo que Y a lo otra, mejor déjalo al final con, perdón, no, metas claras, ¿no? O exacto. sea, ¿qué metas? Y no te tienes que poner 50, ponte una, ¿no? Ujú, Si tengo esta idea sí, que es muy limitante para sí. mí, recuerda el ejercicio, puedes regresar un poquito el video, ¿cómo la cambio? ¿No? O sea, ¿qué le pongo encima? Es Ujú. como, sí, cuando tienes un hábito y quieres cambiarlo, ¿no? Leyendo este libro de hábitos atómicos, estaba viendo que es muy importante luego Tener poner uno. uno encima, Ujú, ¿no? tener uno nuevo. Exacto, lo Ujú. mismo con esto, ¿no? ¿Qué creencia limitante tienes con el dinero? Y ponle algo positivo encima. Y ahora tenemos que, como siempre se los decimos, no es fácil porque vienes haciendo lo mismo desde hace muchos años. Sí, Te vas a encontrar que a la hora que quieres sustituir una creencia por otra, es muy probable que regreses a la primera y regreses a la primera y regreses a la primera. La constancia da el éxito. Sigue poniéndole la otra encima, poniéndole la otra encima, hasta que se vuelva lo nuevo, hasta que se vuelva lo usual.
y lo Así es. cotidiano. Esto es importante porque a veces soltamos las cosas porque decimos, es que no puedo cambiar. Sí puedes cambiar, toma tiempo. Así es. ¿No? Y el dinero es verdad. Yo creo que compra muchísimas cosas, pero hay muchas otras que no. De acuerdo. Y esas cosas no se ven y son muy profundas y te acompañan todos los días. Ujú. Así que ponle atención a este tema. De acuerdo. ¿No? Yo tengo aquí uno que me pareció importante también, que decía, date un presupuesto de dopamina, entre comillas. Me parece bien. Sí. También que gastes en lo que quieres, en lo que te gusta, en lo que te hace sentir bien, en un gustito, en un lujito. Sí, haz números y ve cuánto puedes gastar. Exacto. No te des un lujito que no puedes pagar porque entonces vas a entrar en deuda y eso no queremos. Pero sí, a lo mejor, y bueno, voy a ahorrar estos 3 meses y me voy a comprar algo que yo quiero. Eso me parece súper válido porque también es esta otra idea, ¿no? Para eso trabajo. Pues un poquito sí, también, ¿no? Sí, que también trabajes un poquito para ahorrar, ¿no? Volvemos a la idea de que reflexiones en qué gastas, ¿Cómo? en qué, no, o sea, sí, pero en qué gastas, cómo ahorras y cómo lo compartes. Ujú. Son 3 cosas Ujú. que con eso ya es una enorme reflexión. Ujú, ujú. Y fíjate bien cuáles son tus patrones de gasto y tus guiones financieros que aprendiste en tu infancia y si son correctos, síguelos y si quisieras que fueran diferentes, cámbialos. Así es. Y bueno, si tienes más dificultades con esto, recuerda que siempre recomendamos acudir a un especialista de Exacto. salud mental, ¿no? Si te interesó esta información, si te gustó, bueno, pues compártela. Tenemos ahí nuestras redes Ujú. sociales y pues nada. Nada, recuerda que este programa se llama ¿Por qué nadie lo dijo? Y somos Yolanda y Adriana, psicólogas clínicas desde hace más de 17 años. Así es, así es. Así que nos vemos en el próximo episodio. Bye bye. Chao.